Bienvenidos a Historias del Alma, tu hogar para conmovedoras historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. Llovía a cántaros como si quisiera inundar el mundo entero. Scarlett Donovan estaba sentada en el coche de alquiler, con las manos aferradas al volante, con la vista nublada por el aguacero y las lágrimas que luchaba por contener. La música sinfónica de la fiesta de compromiso aún resonaba en su cabeza, mezclada con la fría voz de su padre. «Te casarás con James». Esto no es una petición, Scarlett. Es una orden. Había corrido. Justo en medio de la lujosa fiesta de compromiso en el Hotel Plaza, donde las lámparas de araña brillaban y el tintineo de las copas de vino formaba una sinfonía de poder. Scarlett, vestida con un vestido de seda blanca que valía más que un coche, se había escabullido por la puerta trasera sin mirar atrás. No se llevó nada más que su teléfono, algo de dinero y un corazón destrozado. Conduciendo por las carreteras secundarias de Maine, no tenía ni idea de a dónde iba. El GPS se había apagado hacía más de una hora, dejando solo líneas borrosas en la pantalla. La lluvia lo nublaba todo, y Scarlett se sentía como un barco perdido en el mar. Una risa amarga escapó de sus labios. El heredero del imperio financiero Donovan, criado para ser la imagen de la perfección, ahora huía como un criminal. Pensó en James, el prometido que su padre había elegido. No era un mal hombre, solo vacío. Su sonrisa era como un trato de negocios, cortés, correcta y completamente carente de calidez. Scarlett había intentado amarlo, había intentado creer que este matrimonio le traería felicidad. Pero cada vez que miraba a James a los ojos, solo veía su propia imagen, atrapada en una jaula dorada donde cada sueño se estrangulaba lentamente. Una tenue luz titilaba en la distancia. Scarlett entrecerró los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. Una gran puerta de hierro apareció entre la lluvia, dando paso a un camino de grava. Recordaba vagamente haber reservado una pequeña posada por internet antes de que todo se descontrolara. Debe ser aquí, se dijo, aunque no estaba segura. Cruzó la verja, con los neumáticos crujiendo sobre la grava, y frente a ella se alzaba una vieja mansión sin luz, imponente como un fantasma entre los árboles. Scarlett detuvo el coche y apagó el motor. La tormenta rugía afuera, haciéndola dudar. Miró hacia arriba, a los ventanales y las paredes de piedra cubiertas de musgo. No parecía una posada. Parecía olvidado, pero no tenía otra opción. Tenía la ropa empapada, los tacones le pesaban y el frío le había calado los huesos. Necesitaba refugio, al menos por esta noche. Salió a la lluvia, con el viento azotándole la cara como un castigo. Scarlett corrió a la puerta principal y llamó con fuerza. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez casi con fuerza, pero solo respondió la lluvia. ¿No hay nadie? Probó la pesada puerta de madera y, para su sorpresa, se abrió con un crujido prolongado, como si la casa exhalara. Dentro había un pasillo amplio y oscuro, impregnado del aroma a madera vieja y cera de vela. Scarlett entró, dejando huellas en el suelo de mármol con sus zapatos mojados. «Hola». Su voz resonó suavemente, engullida por la oscuridad. No hubo respuesta. Siguió caminando, con el corazón latiéndole con fuerza. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea del salón, proyectando destellos de luz sobre los cuadros antiguos de la pared. Se detuvo frente al retrato de una mujer con ojos tristes que parecían mirarle directamente al alma. Scarlett tembló, no de frío. Sintió como si hubiera entrado en un lugar al que no pertenecía. Solo una noche, se susurró a sí misma. Me iré mañana. Se quitó el vestido empapado y se acurrucó en un sillón junto al fuego. Las llamas crepitaban, ofreciendo un toque de calor, pero no podían calmar la soledad que la atenazaba. Pensó en su madre, quien murió cuando era joven. Su madre le dijo una vez, la libertad vale más que cualquier diamante, Scarlett, pero hay que ser lo suficientemente valiente para reclamarla. Scarlett nunca entendió esas palabras hasta esta noche, hasta que se encontró en esta casa desconocida, ya no como la heredera Donovan, sino simplemente como una chica en busca de sí misma. Cerró los ojos, dejando que el calor del fuego la envolviera, pero entonces, pasos lentos y pesados resonaron desde la escalera.
Scarlett abrió los ojos de golpe y se quedó paralizada. De entre las sombras emergió una figura alta, con la mirada fija y fría en ella. La heredera Donovan respondió con una voz baja y gélida. ¿Qué haces en mi casa? Scarlett sintió que se le helaba la sangre en las venas. El hombre estaba de pie en lo alto de la escalera, su alta figura casi engullida por la oscuridad. Solo sus penetrantes ojos reflejaban la luz del fuego de la chimenea. Su voz, profunda, fría y a la vez extrañamente magnética, la hizo estremecer. Él sabía quién era, la heredera de los Donovan. ¿Cómo lo sabía? Y, más importante aún, ¿dónde estaba? Se puso de pie de un salto, con el vestido empapado pegado a la piel, haciéndola sentir pequeña y expuesta. Lo siento, balbuceó, retrocediendo un paso. No quise invadir la propiedad. Pensé que esto era una posada. Me voy enseguida. Pero al girarse, el viento aullante fuera de la ventana la dejó helada. La lluvia se había convertido en una tormenta atroz, aullando como si pudiera destrozar el cielo. Vete, repitió el hombre, bajando un escalón. La tenue luz del fuego proyectaba sombras sobre su rostro anguloso, su cabello negro despeinado y una leve cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Pero fueron sus ojos, profundos, oceánicos, rebosantes de secretos, los que la cautivaron. ¿A dónde crees que vas exactamente en medio de una tormenta como esta? Las carreteras están inundadas y se avecina una tormenta de nieve. Te congelarás antes de llegar a la puerta. Scarlett apretó los puños, intentando calmar la voz. No necesito tu ayuda. Puedo cuidarme sola. Pero incluso ella podía percibir el temblor en sus palabras. No sabía dónde estaba. Su teléfono estaba muerto. El frío la calaba hasta los huesos. Y este hombre, por aterrador que fuera, podría ser su única opción. Le dedicó una sonrisa torcida, sin ningún afecto. ¿Cuidarse? ¿Una pequeña heredera como usted, huyendo de su palacio, creyendo que puede sobrevivir ahí fuera? Bajó unas escaleras más, ahora a solo unos metros de distancia. Siéntese, señorita Donovan, antes de que cambie de opinión y la deje resolverlo por su cuenta. Su nombre en su boca sonó como una acusación. Scarlett quiso contraatacar, gritar que no era la delicada muñeca de porcelana que él imaginaba. Pero estaba cansada, agotada tras horas conduciendo, y con el peso emocional de la fiesta de la que había huido. Ella se hundió en el sillón, con la mirada fija en él. ¿Quién eres? ¿Y cómo me conoces? Él se detuvo, apoyándose tranquilamente en la barandilla, como dudando si responder. Lucien Vale, dijo simplemente. Esta es mi casa. ¿Y en cuanto a conocerte, quién en Nueva York no conoce a los Donovan? Los medios hablan de ti como si fueras la joya de la corona de la ciudad. Un destello de ira la invadió. No sabes nada de mí, espetó. No finjas que lo entiendes solo porque lees artículos baratos. Pero en el fondo, me invadió la inquietud. Lucien Vale. El nombre le despertó algo, un vago recuerdo que no pudo identificar. Lucien arqueó una ceja, aparentemente sorprendido por su mordisco. Se acercó a la chimenea y echó otro leño, provocando que las llamas rugieran. Quizás no te conozco, dijo, con un tono un poco más suave, aunque todavía con un toque de sarcasmo. Pero conozco gente como tú, criada en la seda, que un día decide rebelarse, solo para darse cuenta de que no puede vivir sin el resplandor de esa jaula dorada. Sus palabras la hirieron profundamente. Scarlett quiso gritar, contarle sobre la prisión que su padre había construido, sobre los sueños sofocados tras su sonrisa perfecta. Pero en cambio, se mordió el labio y apartó la mirada. No tienes derecho a juzgarme. Se hizo el silencio entre ellos, solo el crepitar del fuego y el viento sacudiendo las ventanas. Lucien se sentó en el sillón frente al suyo, lo suficientemente lejos como para mantener la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. La observó despacio, como si leyera un libro que no estaba seguro de querer terminar. Entonces dime, dijo al fin en voz baja, ¿por qué estás aquí? ¿Una chica como tú, con un vestido que vale miles, acaba en un lugar como este? ¿De qué huyes? Scarlett levantó la vista y lo miró a los ojos. Había algo en su forma de preguntar. No era curiosidad fingida,
sino una sinceridad silenciosa, como si realmente quisiera saber. Ella dudó. ¿Debía decir la verdad? ¿O seguir ocultándose? Pero quizá porque estaba cansada, o quizá porque se sentía sola. Bajó la guardia. No quería casarme con el hombre que eligió mi padre, dijo con voz suave pero firme. No quería vivir una vida que ya estaba escrita para mí. Yo solo quería ser yo mismo. Aunque solo fuera por una vez. Lucien no respondió de inmediato. La miró, con ojos más dulces ahora, como si viera algo inesperado en ella. Libertad, dijo en voz baja. ¿Crees que es tan fácil? Solo huye y la tendrás. No, respondió Scarlett, con los ojos llenos de determinación. Pero al menos lo intenté. Mejor que pasarme la vida viviendo una mentira. Otra pausa, y luego Lucien soltó una breve carcajada, seca pero no cruel. ¿Eres más valiente de lo que pensaba, señora Donovan? Se puso de pie y regresó a la escalera. Descansa un poco. Hay una habitación de invitados arriba. Si la tormenta amaina por la mañana, puedes irte. Scarlett lo vio irse, con el corazón acelerado por una sensación que no podía identificar. ¿Quién era? ¿Por qué vivía solo en esa mansión sombría? ¿Y por qué, a pesar de su fría actitud, sentía una conexión inexplicable, como si el destino la hubiera arrastrado hasta allí por alguna razón? Se abrazó a sí misma, intentando sacudirse el frío. Pero en el fondo sabía que esa noche, en esa casa olvidada, algo había comenzado. Pasaron 3 días, pero la tormenta de nieve no daba señales de terminar. La antigua mansión de Lucienvale, con sus gélidos muros de piedra y sus interminables pasillos, se había convertido en el mundo entero de Scarlett Donovan. Sentada junto a la ventana del salón, observaba con el corazón apesadumbrado cómo la nieve cubría el camino que conducía a la puerta. La libertad que tanto anhelaba ahora parecía un sueño borroso. Atrapado por el clima y por la presencia del enigmático dueño de la casa, Lucien era más escurridizo de lo que había imaginado. Aparecía en los momentos más inesperados, cuando hojeaba un libro polvoriento en el estudio o cuando se detenía demasiado tiempo ante el retrato de aquella mujer de ojos tristes en el pasillo. Rara vez hablaba, pero cada palabra parecía nítida, como si pudiera ver a través de ella. Lo que más inquietaba a Scarlett era lo mucho que ya sabía de ella, más allá de su nombre y la fortuna de los Donovan. Incluso sabía que una vez había rechazado uno de los contratos importantes de su padre para proteger una pequeña organización benéfica. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con voz temblorosa. Lucien simplemente se encogió de hombros. Tengo mis métodos. Hoy, con la nieve aún cayendo con fuerza, Scarlett decidió romper el silencio sofocante. Encontró a Lucien en la cocina, cortando verduras con una concentración desconcertante. La lámpara de aceite proyectaba una cálida luz sobre sus rasgos angulosos y la leve cicatriz en su frente. De pie en la puerta, dudó un momento y luego habló. «Vives aquí solo, ¿verdad? Sin personal, sin teléfono, sin internet. ¿Nunca te sientes solo?» El cuchillo se detuvo a mitad de su ataque. Él no se giró, pero ella percibió tensión en sus hombros. «La soledad es una elección», dijo en voz baja. «Hay cosas peores que estar solo». Continuó cortando, como si su pregunta no fuera más que una ráfaga pasajera. Scarlett entró en la cocina y se sentó a la vieja mesa de madera. «¿Cómo qué?», preguntó suave pero audazmente. «¿Viviendo en una casa llena de fantasmas o escondiéndose del mundo exterior?» Esta vez Lucien la miró. Sus ojos profundos e inescrutables le aceleraron el pulso. «Hablas como si me entendieras», respondió con una leve sonrisa fría en los labios. «¿Y tú, Scarlett? ¿Huyendo de un matrimonio, de todo tu mundo? ¿Qué esperabas encontrar aquí? ¿Libertad o solo otra jaula?» Sus palabras la apuñalaron con precisión quirúrgica. Scarlett sintió que se le calentaban las mejillas, menos por la ira que por cómo él había penetrado su miedo más profundo. Bajó la mirada, jugueteando con una cuchara. «No lo sé», admitió en voz baja. «Solo sé que no puedo seguir viviendo como antes. No quiero ser la marioneta de mi padre, ni de nadie». El silencio invadió la habitación, roto solo por el golpeteo del cuchillo en la tabla de cortar y el siseo apagado de la nieve contra las ventanas. Entonces Lucien hizo algo inesperado. Dejó el cuchillo,
se secó las manos con una toalla y se sentó frente a ella. Cuando era joven, empezó con voz profunda y distante, creía que podía cambiarlo todo. Tenía sueños, alguien a quien amar, un futuro entero. Pero la vida no es un cuento de hadas. A veces aprendes a vivir con lo que queda. Scarlett levantó la vista, sorprendida por su franqueza, por primera vez vio una grieta en el muro que él había construido a su alrededor. ¿Qué le pasó a quien amabas?, susurró. La mirada de Lucien sostuvo la suya un instante, meditándola. Luego se levantó y volvió a las verduras. Primero la cena, dijo, con la voz enfriándose de nuevo. Necesitarás fuerzas con este frío. Comieron casi en silencio, pero la tensión se había suavizado. Mientras disfrutaba de una humeante sopa de papa, Scarlett descubrió que Lucien cocinaba mejor de lo que imaginaba. Cuando elogió la sopa, él solo se encogió de hombros, pero ella captó un breve brillo en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a los cumplidos. Después, se sentaron junto a la chimenea. Scarlett abrazó una manta de lana. Lucien sostenía un libro que nunca abrió. Lo intentó de nuevo. Nunca respondiste a mi pregunta, dijo con dulzura, sobre la mujer que amabas. Lucien contempló las llamas un buen rato antes de hablar. Era una artista, murmuró, con el dolor impregnado en su voz. Vivía para la música, para la belleza, pero el mundo no es amable con espíritus como el suyo. No pude protegerla. Su mano se apretó alrededor del libro. Eso es todo lo que necesitas saber. Una punzada de dolor palpitó en el pecho de Scarlett, en parte por su historia, en parte porque se dio cuenta de que él también tenía heridas. Lo siento, dijo, con sinceridad, pero no se puede vivir en el pasado para siempre. No todos te abandonarán. Se giró hacia ella, con una mirada penetrante pero vulnerable. Palabra fácil, respondió, sin sarcasmo, sino con silenciosa resignación. ¿Y tú? ¿De verdad puedes dejarlo todo, tu estatus familiar, tu dinero, por una vida donde nadie sepa tu nombre? Sonrió con tristeza. Lo intento, pero tengo miedo. Me temo que no soy lo suficientemente fuerte. Su confesión se cernía sobre ellos. Lucien la observó durante tanto tiempo que su corazón se aceleró. En su mirada no percibió compasión, solo comprensión. Una chispa saltó entre ellos entonces, no el resplandor de la chimenea, sino algo más profundo, más peligroso. Cuando Lucien se levantó y dijo que era tarde, que debía dormir un poco, Scarlett supo que él mantenía las distancias. Pero también sabía que, lo admitiera o no, se sentía atraído por ella, no por la heredera Donovan, sino por la mujer real que se escondía tras ella, llena de cicatrices y anhelando libertad. Esa noche se quedó dormida con la mirada de él grabada en su mente, y con la creciente comprensión de que, incluso si la tormenta amainaba, quizá no estuviera lista para irse de allí demasiado pronto. Al quinto día dentro de la mansión de Lucien Vale, el tiempo pareció detenerse para Scarlett. La ventisca seguía rugiendo fuera de las ventanas, sepultando cada camino. Pero en su interior, otra tormenta se agitaba, una tormenta de emociones indescriptibles que surgía cada vez que Lucien estaba cerca. Él mantenía las distancias, pero sus breves conversaciones, sus miradas fugaces, habían empezado a derretir los muros de hielo que ambos habían construido. Esa mañana, Lucien había desaparecido en algún lugar de la vasta propiedad, dejando a Scarlett sola en la gran sala de estar. Estaba sentada junto a la chimenea, hojeando una novela vieja, pero no tenía la mente puesta en el libro. Pensaba en él, en cómo la había mirado la noche anterior cuando le confesó sus miedos. Había algo en sus ojos, no solo comprensión, sino un dolor que intentaba ocultar. Scarlett quería saber más, no por curiosidad, sino porque sentía una extraña conexión, como si el destino las hubiera unido. Se quedó de pie y deambuló sin rumbo por los fríos pasillos. Esta mansión, con sus pinturas antiguas y muebles polvorientos, parecía un museo de recuerdos olvidados. Se detuvo frente a un par de puertas de roble que no había visto antes. Un tenue rayo de luz se filtraba por debajo, junto con el aroma a madera vieja y cera de vela. Intrigada, Scarlett las empujó. Dentro había una gran sala con imponentes ventanales cubiertos de terciopelo carmesí intenso. La tenue luz del día se filtraba, iluminando un piano de cola en el centro de la habitación. Su superficie brillante estaba cubierta de una fina capa de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años.
El corazón de Scarlett se aceleró. Había estudiado piano desde pequeña, pero lo dejó tras el fallecimiento de su madre. La música siempre había sido un escape para ella, pero también un doloroso recordatorio de su pérdida. Se acercó, rozando con los dedos las amarillentas teclas de marfil. Una sensación familiar la invadió, como si reconectara con una parte de sí misma que llevaba tiempo enterrada. Se sentó, respiró hondo y empezó a tocar. Clair de Lune de Debussy llenó la habitación, sus suaves notas, iluminadas por la luna, tejieron un hechizo que borró la tormenta, el peso del apellido Donovan, todo. Scarlett cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. No se dio cuenta de que Lucien estaba en la puerta. Cuando la música terminó, abrió los ojos y jadeó. Él estaba allí, quieto y silencioso, con sus ojos oscuros atormentados como un hombre atrapado en una pesadilla. Su rostro, normalmente indescifrable, ahora estaba en carne viva, con algo que ella no podía identificar. ¿De dónde sacaste el derecho a tocar ese piano?, preguntó con voz baja y ronca, como si la hubieran sacado de un recuerdo lejano. Scarlett se levantó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Yo? Lo siento, no lo sabía. Lo acabo de ver y su voz se apagó, dándose cuenta de que no estaba realmente enojado. Temblaba, apenas pero inconfundiblemente, y sus ojos no estaban puestos en ella. Estaban fijos en el piano, como si fuera un fantasma que había cobrado vida. Lucien dio un paso adelante y colocó una mano sobre la tapa del piano, con tanta delicadeza como si tocara una herida. Ella solía tocar esa pieza, murmuró, apenas audible. Toda la noche, se sentaba aquí y solo escucharla me hacía olvidarlo todo. Un escalofrío recorrió la espalda de Scarlett. Ella, preguntó en voz baja, adivinando ya que se refería a la mujer que había mencionado la noche anterior. Lucien se giró, como si no quisiera que viera su expresión. Isabel, dijo, y el nombre cortó el aire como una cuchilla. Era pianista. Vivía para la música, para la belleza. Pero el mundo nunca la entendió. Y entonces, un día, desapareció. Sin rastro, sin rastro. Scarlett no sabía qué decir. Podía sentir su dolor en cada palabra, como si se estuviera desgarrando el pecho solo para hablar. Lo siento, dijo con voz temblorosa. No sabía que el piano significaba tanto para ti. Lucien soltó una risa corta y seca. No es tu culpa. Es que, nunca pensé que volvería a escuchar esa pieza. No en esta sala. No después de todos estos años. Se giró para mirarla, y por primera vez, Scarlett vio algo vulnerable en sus ojos. Tocas de maravilla, Scarlett. Como si lo entendieras. Como si comprendieras lo que conlleva. Su elogio la hizo sonrojar, pero no se dejó llevar. ¿Qué le pasó a Isabel?, preguntó con dulzura pero con firmeza. Dijiste que desapareció. ¿Por eso vives así? ¿Como si te estuvieras escondiendo? Lucien apretó los puños. Su mirada se volvió distante. No me escondo, dijo. Pero la convicción en su voz se había desvanecido. Solo, no quiero que la historia se repita. Isabel no era solo alguien a quien amaba. Era la razón por la que creía que el mundo aún podía ser hermoso. Cuando ella desapareció, esa creencia también se desvaneció. Scarlett se acercó, sin tocarlo, pero lo suficiente como para que sintiera su presencia. No puedes seguir viviendo con fantasmas, Lucien, dijo con voz suave pero segura. Sé que el pasado puede ser pesado. Yo también estoy huyendo del mío. Pero si no lo sueltas, te hundirá. Lucien la miró tanto tiempo que creyó que se le iba a parar el corazón. Hablas como si supieras cómo soltar, dijo en voz baja. Pero mírate, Scarlett. Huiste de Nueva York, de tu padre, pero aún llevas esa jaula en la mente. Sus palabras fueron muy duras. Tenía razón. Y eso dolió. Pero antes de que pudiera responder, Lucien se dio la vuelta y salió de la habitación. No vuelvas a tocar ese piano, dijo sin mirar atrás. No porque no quiera, sino porque no sé si podré soportarlo. Scarlett se quedó sola en la luz que se desvanecía, mientras la nieve seguía cayendo tras el cristal esmerilado. Miró el piano y, por primera vez, comprendió que esta mansión no era solo su refugio.
Era una tumba de recuerdos, un lugar donde Lucien había enterrado su corazón. Y ella, aunque no quería admitirlo, se estaba sumergiendo más en su historia, más profundamente de lo que jamás había imaginado. En la 7ª noche dentro de la mansión de Lucien Vale, Scarlett no pudo dormir. Estaba tumbada en el sofá de la habitación de invitados, con la luz del fuego danzando en el techo. Pero su mente estaba atrapada en la sala del piano, en la voz ronca de Lucien al hablar de Isabel. Lo veía en cada rincón de la casa, en los libros gastados, el retrato de la mujer, el piano cubierto de polvo. Y lo que más la asustaba era que ya no sentía solo curiosidad por él. Se sintió atraída por él, profundamente, sin poder hacer nada. Se levantó, se envolvió en una manta de lana y salió al pasillo. La ventisca había amainado, dejando solo el ocasional silbido del viento que se colaba por los cristales. Oyó un leve sonido proveniente de la sala, donde el fuego aún crepitaba. Lucien estaba sentado en el sillón, con una copa de vino tinto en la mano. La luz del fuego resaltaba las líneas definidas de su rostro y la profundidad de su mirada. Frente a él había una botella y otro vaso, como si supiera que vendría. ¿No podías dormir?, preguntó en voz baja, sin levantar la vista. Scarlett dudó, luego se sentó en la silla frente a él. Tú tampoco duermes, respondió ella, intentando sonar tranquila a pesar de su corazón acelerado. Miró el vaso sobre la mesa. ¿Es para mí? Lucien esbozó una extraña sonrisa, no burlona, sino enigmática. Si lo deseas. Deslizó el vaso hacia ella, sin apartar la mirada de ella. Pero ten cuidado. Es más fuerte de lo que parece. Tomó la copa y bebió un sorbo. El vino era intenso y audaz, quemándole la garganta. ¿Es esto lo que siempre haces?, preguntó en voz baja. ¿Sentarme solo, beber vino y pensar en el pasado? Lucien miró fijamente el fuego, en silencio un rato antes de responder. No siempre, pero algunas noches, el pasado se niega a dejarme en paz. Tomó otro sorbo y la miró. ¿Y tú? ¿Qué te parece tumbarte en esa habitación desconocida? Scarlett apretó el vaso con más fuerza, con la mirada fija en las llamas. Quería mentir, mantener la distancia. Pero el vino, o quizás solo su presencia, la hizo soltarse. Pienso en mi madre, susurró. Murió cuando yo tenía 10 años. Ella fue la única que realmente me entendió. Después de eso, mi padre me convirtió en algo más. Una muñeca perfecta, para exhibir, para contratos, para casarme con un hombre al que no amo. Lucien la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella se quedó callada, él habló con voz grave y baja. Te pareces más a tu madre de lo que crees. Isabel también era así. Nunca dejó que nadie decidiera su destino. Scarlett levantó la vista, sobresaltada. ¿Conocías a mi madre?, preguntó con voz temblorosa. Él negó con la cabeza, pero algo indescifrable cruzó por sus ojos. Pero conozco gente como tú, gente con corazones tan grandes que el mundo no podría contenerlos sin aplastarlos. Sus palabras la impactaron profundamente. Scarlett tomó otro sorbo, sintiendo el calor extenderse por su pecho. ¿Y tú qué?, preguntó, con voz más atrevida. ¿Qué clase de corazón tienes, Lucien? ¿Uno roto o uno que ya está muerto? Soltó una risa seca, áspera pero no cruel. Eres más valiente de lo que pensaba, Scarlett Donovan. Se inclinó y dejó su vaso sobre la mesa. ¿Quieres saber de mi corazón? Todavía late, pero ha aprendido a no sentir. Es la única forma en que sabe sobrevivir. Scarlett le sostuvo la mirada, con la voz temblorosa por la emoción. Eso no es vivir, dijo. Eso es existir. Y no quiero eso. Ni para mí, ni para ti. La distancia entre ellos se hizo más grande. Lucien la miró. Tanto tiempo, con tanta intensidad, que sintió que se deshacía bajo su mirada. Entonces, como si algo lo descontrolara, extendió la mano para tomarla. Su tacto era cálido, fuerte, pero tan suave que apenas lo notaba. Scarlett sintió que se le cortaba la respiración y que se le aceleraba el pulso. Lucien, susurró, sin saber siquiera qué quería decir. Él no la dejó terminar. La atrajo hacia sí, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se encontraron con los de ella.
El beso no fue suave. Fue feroz, hambriento, como si ambos se hubieran contenido demasiado tiempo. Scarlett sintió que el mundo se desvanecía. Solo quedaba su calor, el sabor del vino en sus labios, el estruendo de su propio latido. Ella respondió, sus manos encontrando sus hombros, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. El beso se profundizó, arrastrándolos a un torbellino de emociones. Pero entonces, como un rayo, la realidad los golpeó. Scarlett se separó, sin aliento, con pánico en los ojos. No, jadeó con voz temblorosa. No podemos. No puedo. Lucien no se movió para detenerla. Sus ojos aún le ardían, pero la soltó. ¿De qué tienes miedo?, preguntó con voz ronca. ¿Yo? ¿O tú? Scarlett se levantó de golpe, la manta resbalando de sus hombros al suelo. Sintió el corazón partido en dos. Ese beso fue más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Y, sin embargo, era peligroso. No sabía quién era Lucien en realidad. No conocía su pasado. Y peor aún, no sabía si era lo suficientemente fuerte para afrontar lo que sentía. Tengo que irme, dijo apenas en un susurro. La tormenta ha pasado. Ya no puedo quedarme aquí. Lucien no dijo nada. Solo la miró, con una expresión mezcla de dolor y determinación. Si quieres irte, no te detendré, dijo en voz baja. Pero sabes, Scarlett, correr nunca soluciona nada. Se dio la vuelta y corrió por el pasillo, dando un portazo. Se desplomó en la cama, cubriéndose la cara, intentando contener las lágrimas. Su beso aún le quemaba los labios. Dulce, devastador. Ella sabía que él tenía razón. No solo huía de su padre ni de James. Huía de sí misma. Miró hacia la ventana donde la primera luz del amanecer se filtraba entre la nieve. El camino estaba despejado. Podía irse. Pero mientras empacaba sus pocas pertenencias, sentía un peso insoportable en el corazón. Irse significaba dejar a Lucien, dejar algo que aún no entendía, pero que ya la hacía sentir más viva que nunca. De pie en la puerta, con la mano en el pomo, se preguntó, ¿de verdad quiero irme? ¿O solo intento convencerme de que debo irme? Después del beso de anoche, Scarlett no podía mirar a Lucien a la cara. Ella lo evitó, deambulando por los fríos pasillos de la mansión, intentando apagar el fuego que aún latía en su interior. La tormenta de nieve había pasado. El camino hacia la puerta estaba despejado. Pero se quedó, no por el clima, sino porque una parte de ella no podía decidirse a dejarlo. No estaba lista para alejarse del misterio de esta casa, y Lucien se aferraba a ella. Esa mañana, mientras Lucien estaba revisando el camino, Scarlett encontró el camino al estudio, una habitación que no había explorado antes. El pequeño espacio estaba revestido de paredes de roble, lleno de estanterías con libros viejos y un ligero aroma a papel viejo. Una tenue luz procedente de la ventana caía sobre un escritorio de madera, donde una caja de madera tallada yacía silenciosamente. Curiosa, la abrió. Dentro había un fajo de cartas, atado con una cinta roja descolorida. Los sobres estaban arrugados, con una caligrafía firme pero elegante. Se quedó sin aliento al ver la firma al pie de una de ellas, L.V. Lucien Vale. Su nombre la atravesó como una cuchilla. Con manos temblorosas, abrió la primera carta. Tenía fecha de hacía 10 años y estaba dirigida a su padre, Edward Donovan. El contenido fue breve, pero gélido. Edward, he cumplido mi parte del trato. Si incumples tu palabra, no habrá segunda oportunidad. L.V. Scarlett sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Siguió leyendo, cada letra era un fragmento de una historia que desconocía. Lucien y su padre habían sido socios comerciales, invirtiendo en una gigantesca empresa financiera. Un Lucien más joven lo había puesto todo en el trato, confiando en la palabra de su padre. Entonces llegó la última carta, con la letra más temblorosa y las palabras como una daga. Edward, me traicionaste. Te lo llevaste todo. Mi dinero, mi nombre, mi futuro. Te lo juro, ningún Donovan volverá a pisar mi casa. L.V. Scarlett se desplomó en la silla, agarrando las cartas como si fueran explosivos. Lucien no solo conocía a su padre. Había sido destruido por él.
Esta mansión, su vida solitaria, todo fue consecuencia de esa traición. Pero lo que más dolió fue el beso. La besó, sabiendo que era la hija del hombre que lo arruinó. ¿Qué significaba? ¿Venganza o un momento de debilidad? Oyó pasos pesados en el pasillo. Lucien entró, con el abrigo aún cubierto de nieve. Sus ojos se oscurecieron al posarse en las cartas que ella tenía en las manos. No tenías derecho a pasar por eso, dijo con voz gélida. Pero ella captó algo más en su expresión, un destello de pánico. ¿No tienes derecho? Scarlett se puso de pie, con la voz temblorosa por el dolor y la furia. Sabías quién era yo desde el principio, ¿verdad? La hija de Edward Donovan, el hombre que te lo arrebató todo. Entonces, ¿por qué dejaste que me quedara? ¿Por qué lo hiciste? Se le quebró la voz. ¿Por qué me besaste? Lucien tensó la mandíbula y apretó los puños. ¿Quieres la verdad? Preguntó, dando un paso adelante, obligándola a retroceder. Te dejé quedarte porque quería ver caer a la hija de Edward Donovan. Quería verte derrumbarte, como me pasó a mí. Sus palabras fueron como un puñetazo. A Scarlett se le partió el corazón, pero le sostuvo la mirada. ¿Y el beso?, pidió, en voz baja pero cortante. ¿Eso también fue parte de tu venganza? Lucien se detuvo a pocos metros de ella. La miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar por fin, con la voz ronca. No, fue mi error. No quise sentir nada por ti. Una oleada de emoción la invadió, ira, dolor, pero también una dolorosa comprensión. Dices que soy hija de un traidor, dijo con voz temblorosa, pero no soy mi padre, Lucien. No sabía lo que te hizo, y no estoy aquí para pagar por sus pecados. Lucien soltó una risa amarga, seca, casi hueca. ¿Crees que basta, que puedes entrar en mi vida, revolverlo todo y marcharte como si nada hubiera pasado? No lo entiendes, Scarlett. Esta casa, esta yo, es todo lo que quedó después de que tu padre me arruinara. Scarlett se acercó a él, a pesar del miedo que latía en su pecho. Entonces dime, dijo con voz firme. Dime qué pasó. Si quieres que lo entienda, si quieres que me vaya, dime la verdad. Los ojos de Lucien oscilaron entre la ira y algo mucho más profundo, el dolor. Finalmente, se dio la vuelta y se apoyó en la estantería. Hace 10 años, comenzó en voz baja, yo era un joven y ambicioso inversor. Tu padre y yo nos asociamos en un proyecto financiero. Confié en él, lo di todo, pero manipuló las cifras y echó la culpa cuando fracasó. Se lo llevó todo, mi dinero, mi reputación, mi futuro. Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. E Isabelle no soportó la presión. Desapareció. Nunca supe si estaba viva o muerta. Scarlett se quedó paralizada. Siempre supo que su padre era despiadado en los negocios, pero nunca imaginó que hubiera destruido a alguien así. Yo no lo sabía, susurró, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Lucien, pero no puedes seguir culpándome. No soy él. Lucien se giró, con los ojos encendidos. ¿Crees que no lo sé? Preguntó con voz áspera. Pero cada vez que te miro, lo veo a él. Y me odio. Porque aún sabiendo quién eres. Se detuvo, con la voz quebrada. Todavía quería que te quedaras. El corazón de Scarlett latía con fuerza. ¿Aunque?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Él la miró, dividido. Aún te quería aquí, dijo tan bajo que tuvo que esforzarse para oír. Pero no puedo. Ningún Donovan es bienvenido aquí. Un profundo dolor se extendió por su pecho. Quiso gritar, decirle que ella también luchaba, que su beso no había sido un error. Pero en lugar de eso, asintió con voz fría. Entiendo. Me voy. Ahora mismo. Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando el fajo de cartas sobre el escritorio. Pero mientras subía las escaleras para empacar, sintió un peso insoportable en el corazón. No solo iba a dejar a Lucien. Estaba dejando una parte de sí misma, una parte que había descubierto en esta mansión, en sus ojos. Y sabía que, por mucho que corriera, lo que ocurriera allí la perseguiría para siempre. Scarlett estaba de pie en la fría sala de estar,
con una pequeña maleta a sus pies, mientras la tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana. Las cartas del estudio aún la atormentaban. Cada palabra se grababa en su corazón como un recordatorio de que ella no era solo Scarlett Donovan. Era la hija del hombre que había destruido la vida de Lucien. Su beso, esos fugaces momentos compartidos, ahora parecían los restos de un sueño destrozado. Comprendió que no había sido más que un peón en una partida larga y cruel. Su padre, el jugador, y Lucien, la última víctima. Oyó pasos lentos bajando las escaleras. Apareció Lucien, alto, de hombros anchos, pero con una mirada llena de conflicto interior. Se detuvo en la puerta, manteniendo cierta distancia, como si temiera que acercarse más pudiera quebrarlo. Dijiste que te ibas, dijo con voz profunda, no tan fría como antes, pero aún cautelosa. El camino está despejado. No tienes que quedarte. Scarlett apretó los puños, calmando la voz. ¿Me estás alejando porque soy la hija de Edward Donovan o porque tienes miedo de algo más?, preguntó, con la mirada fija en él. Necesitaba que lo dijera, que el beso no había sido un error, que él también había sentido el fuego entre ellos. Lucien le devolvió la mirada, con los ojos llenos de lo que no había dicho. ¿Quieres la verdad?, dijo con la voz ronca. No te odio, Scarlett. Quiero odiarte. Quiero culparte por todo lo que hizo tu padre, pero no puedo, y por eso tienes que irte, porque si te quedas, ¿yo? Se detuvo, dándose la vuelta como si el resto fuera demasiado doloroso para decirlo en voz alta. ¿Qué harás? Scarlett se acercó con voz temblorosa. ¿Te enamorarás de mí? ¿Te permitirás ser feliz? ¿Por qué te castigas, Lucien? Mi padre te arrebató el pasado, pero tú también dejas que te robe el futuro. Lucien soltó una risa seca y amarga. Feliz, repitió, como si la palabra le fuera desconocida. No lo entiendes, Scarlett. No merezco la felicidad, no después de todo lo que he perdido, no después de lo que no pude salvar. Isabelle desapareció porque no fui lo suficientemente fuerte para protegerla, ¿y tú? Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de dolor. Mereces a alguien mejor que yo, no a un hombre que solo sea un retazo de lo que solía ser. A Scarlett le dolía el corazón como si se lo partieran en dos. Quería gritar, decirle que no necesitaba la perfección. Solo lo necesitaba a él, su verdad, sus cicatrices, su desamparo. Pero sabía que él había construido un muro demasiado alto para que ella pudiera atravesarlo. Ni ahora, ni quizás nunca. Te equivocas, dijo con la voz cargada de emoción. No soy un peón en el juego de mi padre, ni soy Isabelle. Pero si quieres alejarme, si quieres seguir viviendo con tus fantasmas, entonces me iré. No porque sea débil, sino porque respeto tu decisión. Tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía como si llevara el peso de 1000 libras, como si dejara un pedazo de su corazón entre estas paredes. Lucien no la detuvo, pero ella sintió su mirada fija en ella. Una despedida silenciosa que no pudo pronunciar. Cuando abrió la puerta, entró el viento frío, trayendo consigo el aroma a nieve y soledad. Se giró una última vez para mirarlo. Espero que algún día, dijo en voz baja, te perdones. Luego salió. El camino nevado la condujo de vuelta al coche de alquiler, ahora despejado y esperando. Scarlett se alejó de la mansión sin mirar atrás, pero las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. No lloraba por el rechazo, sino porque ahora comprendía que había sido el último eslabón de una tragedia entre su padre, Lucien, e Isabelle. Había huido de Nueva York en busca de libertad, pero encontró algo mucho más doloroso en un hombre en el que no podía dejar de pensar. El viaje de regreso a la ciudad fue largo y aburrido. Cuando finalmente apareció el horizonte de Nueva York, se sintió como una extraña que regresaba a un mundo que ya no le encajaba. Ya no era la obediente Donovan Aris. El beso de Lucien durante los días en esa mansión la había transformado. Ahora era más fuerte, pero su corazón también era más frágil que nunca. Detuvo el coche frente al Hotel Plaza, donde todo había comenzado. Su teléfono vibró, con docenas de mensajes de su padre y James, pero no los abrió. Entró en el vestíbulo, las brillantes lámparas de araña le recordaban la jaula dorada que una vez llamó vida. Un miembro del personal la reconoció y le susurró algo a un compañero, pero a Scarlett no le importó.
Fue directamente a recepción y reservó una habitación, por primera vez en su vida, con su propia tarjeta de crédito, no la de su padre. En la habitación del hotel, Scarlett se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en Lucien, en cómo no la había rechazado por odio, sino por miedo, miedo a volver a amar, miedo a perder de nuevo. Pensó en Isabel, en las cartas, en su padre. Comprendió que no solo había huido de una boda, había huido de un legado de dolor, pero ya no. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje corto a su padre: he vuelto, pero las cosas serán diferentes. Necesitamos hablar. Pulsó enviar y apagó el teléfono. No sabía qué le depararía el mañana, pero de una cosa estaba segura: nunca volvería a ser un peón. Lucien podría elegir vivir en el pasado, pero ella elegiría el futuro, por muy doloroso que fuera. Y al cerrar los ojos, apareció su imagen, sus ojos tormentosos, su beso abrasador y la voz áspera al confesar que quería que se quedara. No sabía si volverían a verse, pero una cosa era segura: él la había cambiado para siempre. Con el corazón roto pero firme, Scarlett respiró hondo, lista para lo que le aguardara más allá del siguiente amanecer. ¿Sigues esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Nueva York recibió a Scarlett con luces cegadoras y el estruendo del tráfico, pero se sintió como una extraña en la ciudad que una vez llamó su hogar. Al entrar en el ático de la familia Donovan, el aroma a perfume caro y el brillo estéril de las paredes de cristal le dificultaban la respiración. Su padre, Edward Donovan, estaba en la sala, con la mirada fija como el acero. ¿Dónde has estado?, preguntó en voz baja pero con autoridad. ¿Tienes idea de cuánta desgracia has traído a esta familia? Scarlett se irguió, sin inclinar la cabeza como antes. Necesitaba tiempo para pensar, dijo con calma y firmeza, y lo he pensado bien. No dijo nada de Lucien, ni de las cartas ni de la mansión en Maine, pero en su interior cargaba con el dolor y la fuerza que le habían dado aquellos días. Edward se acercó, observándola como si fuera una pieza de ajedrez que no podía controlar. Piensa, se burló. Eres la heredera del legado de Donovan, Scarlett. No puedes pensar. Tienes un deber. Señaló un periódico sobre la mesa, cuyo titular gritaba: Donovan Ares huye de su compromiso. ¿Escándalo o secreto? Los medios nos están destrozando. James ha aceptado perdonar el incidente, pero tú asistirás a la rueda de prensa esta tarde y confirmarás el compromiso. Scarlett miró el papel y luego volvió a mirar a su padre. Recordó a Lucien, cómo le había hablado de la traición de su padre, de cómo había sido destruido. Pero más que eso, se recordó a sí misma, la mujer que se había atrevido a huir, a amar y a afrontar la verdad. Iré a la rueda de prensa, dijo con voz tranquila y serena, pero no diré lo que quieres que diga. Edward frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Se dio la vuelta, dejando a Scarlett de pie, en el silencio de su desafío. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Esa tarde, el Hotel Plaza volvió a ser un espectáculo mediático. Decenas de reporteros, cámaras y flashes llenaron la sala cuando Scarlett entró en la conferencia. James estaba de pie junto a ella, con una sonrisa impecable pero fría, como un retrato diseñado para complacer al público. Su padre estaba detrás de ella, con la mirada instándola a callar y sonreír. Pero Scarlett ya no era la hija obediente que había sido hacía una semana. Había cambiado, y hoy lo demostraría. Cuando le pasaron el micrófono, Scarlett respiró hondo. Miró el mar de rostros, sedienta de escándalo. Sé que todos esperan una explicación, comenzó con voz clara y firme. Abandoné la fiesta de compromiso porque no amo a James. Me niego a vivir una vida arreglada para mí, donde mi felicidad se sacrifica por la reputación o el dinero. Un murmullo recorrió la habitación. James se puso rígido, su sonrisa vaciló. Edward dio un paso adelante, intentando tomarle la mano, pero Scarlett se apartó, con la mirada fija. Scarlett, susurró. Una advertencia. No seas tonta. Pero no se detuvo. Pensó en Lucien, en las cicatrices que su padre le dejó. Pensó en su madre, quien una vez dijo que la libertad vale más que cualquier diamante.
Y pensó en la chica que había entrado en una mansión desconocida y allí había encontrado su fuerza. No solo rechazo este matrimonio, dijo, alzando la voz en el silencio. Me niego a vivir según el guión de nadie más. El apellido Donovan puede representar poder, pero no soy una posesión. Soy Scarlett y elijo vivir como yo misma. La habitación explotó. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras disparaban con frenesí. James se dio la vuelta, con la cara roja de furia. Edward apretó el puño, con los ojos encendidos. Pero Scarlett no tenía miedo. Por primera vez en su vida, se sentía libre. No la libertad de correr, sino la libertad de mantenerse firme en su verdad. Tras la rueda de prensa, Scarlett salió del hotel, dejando a su padre y a James para lidiar con el revuelo mediático. Caminó por las calles de Nueva York, con las luces de neón reflejándose en el pavimento resbaladizo por la lluvia. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigos, de los abogados de su padre, de desconocidos. Pero a ella no le importaba. Había roto la jaula dorada, y por incierto que pareciera el futuro, sabía que nunca volvería atrás. Se detuvo frente a un pequeño café, cuyas cálidas luces doradas se derramaban sobre la acera. Entró, pidió una taza de té caliente y se sentó junto a la ventana. Mientras el calor se filtraba en sus manos, pensó en Lucian. Se preguntó qué estaría haciendo, si seguía sentado junto a la chimenea, aferrado al recuerdo de Isabelle, o si por fin había encontrado algo de luz en su oscuridad. No lamentaba haberse ido, pero sí lamentaba no haberle dicho que lo amaba, no por ser un héroe o un villano, sino simplemente por ser Lucian, con todas sus heridas y su silenciosa fortaleza. Scarlett sacó un papel de su abrigo y garabateó unas líneas sencillas. Lucian, hoy me defendí. Espero que algún día hagas lo mismo. Gracias por mostrarme que soy más fuerte de lo que creía. Dobló el papel y lo guardó en su bolso, no para enviarlo, sino para guardarlo. Un recordatorio, porque aunque nunca lo volviera a ver, él se había convertido en parte de ella. No era una cicatriz, sino una llama que le recordaba que podía sobrevivir a cualquier tormenta. Tomó un sorbo de té, contemplando la calle abarrotada. Nueva York ya no era una prisión. Era una puerta a un futuro que ella misma escribiría. Y aunque aún le dolía el corazón al pensar en Lucian, sonrió porque sabía que había elegido bien, no solo para hoy, sino para la vida que le esperaba. 2 semanas después de la explosiva conferencia de prensa, Scarlett Donovan se encontraba en medio de su nuevo apartamento en Brooklyn, un espacio pequeño pero acogedor que era completamente suyo. Cajas sin abrir yacían esparcidas por el suelo, señales de una nueva vida que apenas comenzaba. Había roto lazos con su padre, había rechazado hasta el último centavo del patrimonio de Donovan y había empezado a trabajar en una organización sin fines de lucro. Un trabajo humilde, pero la hacía sentir viva. Y aún así, incluso con la libertad en sus manos, su corazón seguía apesadumbrado cada vez que pensaba en Lucian Vale. Cada noche soñaba con la mansión de Men, con sus ojos profundos y atormentados, el beso apasionado que compartieron y la voz áspera de él cuando admitió que quería que se quedara. Se preguntaba dónde estaría ahora, si aún vivía con los fantasmas de Isabelle o si había encontrado un rayo de luz. No se arrepentía de irse, pero sí de no haberle dicho que lo amaba, no porque la hubiera salvado, sino porque la había ayudado a verse a sí misma. Esa mañana llegó un pequeño paquete a su apartamento, sin remitente. El corazón de Scarlett se aceleró al abrirlo y encontrar un sobre viejo, con una letra firme y elegante. Lucian, dentro había una carta y una llavecita, grabada con la imagen de un piano. Con manos temblorosas, desdobló la carta. Cada palabra la desgarraba como un cuchillo doloroso. Scarlett, para cuando leas esto, habré vendido la mansión y me iré de Men. No sé a dónde voy, solo que ya no puedo quedarme en ese lugar, donde cada rincón me recuerda a Isabelle, y ahora a ti. No te escribo para pedir perdón. Te escribo para decirte lo que no me atreví a decir cuando aún estabas aquí. Me equivoqué al alejarte. Dije que era porque eras la hija de Edward Donovan, pero la verdad es que tenía miedo. Temo que si me permito amarte, te perdería, como perdí a Isabelle. Tenías razón. Vivo entre fantasmas y he dejado que me arrastren. Pero tú, Scarlett, fuiste la luz que nunca esperé. Me hiciste querer vivir de nuevo, aunque solo fuera por unos instantes fugaces. Ese beso no fue un error.
Fue lo más real que he sentido desde que Isabelle desapareció. Te amo, Scarlett, pero no te merezco. Tú eres fuego, y yo, soy ceniza. Te dejé ir porque quería que tuvieras la vida que mereces, una vida que no creía poder darte. Esta llave es del piano. La dejé con sus nuevos dueños, pero quería que la tuvieras como recordatorio de que la música y tu corazón pueden abrir puertas que nunca me atreví a tocar. Gracias por entrar en mi vida, aunque solo fuera durante una tormenta. Lucien. Scarlett apretó la carta contra su pecho, mientras las lágrimas caían en silencio. El dolor era agudo, pero también lo fue la liberación. Él la amaba. Ella lo había sospechado, pero nunca se atrevió a creerlo del todo, y ahora él se había ido, dejándola con una llave y unas palabras que se sintieron como una silenciosa despedida definitiva. Pensó en aquellos días en la mansión, en cómo la había mirado mientras jugaba a Claro de Luna, en cómo su mano había encontrado la suya antes de ese beso. No era ceniza. Era un hombre con el corazón roto, pero aún lo suficientemente fuerte para amar, aunque no se creyera digno. Se puso de pie, se secó las lágrimas y sostuvo la llavecita en la mano. Era diminuta, pero pesaba. Lucien quizá creía que no la merecía, pero ella no. Había huido de Nueva York en busca de libertad, y ahora correría hacia él, no para salvarlo, sino para demostrarle que ambos merecían amor. Llamó a un amigo del sector inmobiliario para pedirle ayuda con la venta de la mansión en Men. Unas horas después, recibió una respuesta. La propiedad se había vendido. El agente no tenía la dirección exacta, pero dijo que Lucien había viajado a un pequeño pueblo costero no muy lejos de Portland, un lugar llamado Avensen. Scarlett no lo dudó. Preparó una pequeña maleta, metió la llave del piano en el bolsillo de su abrigo y compró un billete de autobús a Men. Esta vez no huía. Corría hacia lo que quería, por el bien de su corazón. En el autobús, Scarlett miró por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba bajo el atardecer. Pensó en su madre, quien una vez dijo que el amor es lo único por lo que vale la pena luchar. Pensó en Lucien, en cómo se había alejado de la felicidad por miedo a perderla. No lo dejaría volver a hacer eso. Lo encontraría, aunque tuviera que tocar todas las puertas de Avensen. Y cuando lo hiciera, le diría que lo amaba, no porque él necesitara oírlo, sino porque necesitaba decírselo. Apretó la llave con fuerza, sintiendo las intrincadas tallas bajo sus dedos. No era solo la llave de un piano. Era la llave de una puerta que ambos habían cerrado, una puerta a un futuro donde podrían sanar juntos. Scarlett sonrió, dolorida pero esperanzada. No sabía que la guardaba en Avensen, pero una cosa sí sabía, no volvería atrás. Ni ahora. Ni nunca. Ya no viviría una vida a medias. Mientras el autobús avanzaba por las carreteras nevadas, cerró los ojos y vio el rostro de Lucien, esos profundos ojos oscuros, esa rara sonrisa de dolor, y la voz áspera de él al pronunciar su nombre. No sabía si lo encontraría, pero sabía que no se detendría. No por él, sino por ella misma, por el amor que había encontrado y que nunca abandonaría. Avensen, un pequeño pueblo costero de Men donde las olas acariciaban suavemente las costas rocosas y las casas de madera desgastadas, permanecía en silencio bajo el cielo otoñal. Scarlett bajó del autobús, con la respiración entrecortada en el aire frío, aferrando con fuerza la tecla del piano, el último regalo de Lucien. No tenía dirección, ninguna pista real, solo un nombre y la firme convicción de que lo encontraría. Caminaba por calles adoquinadas preguntando en la cafetería, la tienda de abarrotes, el puerto. Un viejo reparador de barcos la miró y sonrió. ¿Buscas al tipo que acaba de mudarse al otro extremo de la playa?, preguntó. Últimamente ha estado trabajando en barcos en los muelles. Scarlett asintió, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de esperanza y miedo. El anciano le señaló el camino y ella lo siguió, con sus botas crujiendo sobre la grava, hasta llegar a una pequeña cabaña de madera, de la que salía humo en suaves volutas de la chimenea. Llamó a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Lucien abrió la puerta, con su cabello oscuro, largo y despeinado, y esos ojos tormentosos, abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Llevaba un suéter gris, que aún conservaba esa aura magnética y resistente. ¿Scarlett? Su voz sonaba ronca, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Scarlett sonrió, aunque todo su cuerpo temblaba.
Leí tu carta, dijo con dulzura pero firmeza. No estoy aquí para disculparme ni discutir. Estoy aquí porque hay algo que necesitas saber. Lucien retrocedió, sosteniendo la puerta abierta, con la mirada cautelosa. ¿La verdad? Dijo en voz baja. Ya hiciste suficiente, Scarlett. Te defendiste, tal como dijiste que harías. ¿Por qué volver? Entró. La cabaña olía a madera quemada y a sal marina, una mesa de madera modesta, algunos libros, una ventana con vistas a las olas. Se giró para mirarlo. ¿Por qué te amo?, dijo con voz temblorosa pero segura. No porque necesite que me salves ni porque quiera curarte. Te amo, Lucien, con todas tus cicatrices y todo tu dolor. Y no puedo dejar que sigas huyendo de mí como huyes de ti mismo. Lucien se quedó paralizado, con la mirada oscilando entre el dolor y el anhelo. No lo entiendes, susurró. No soy quien crees que soy. Dejé ir a Isabelle. Dejé que el pasado me destruyera. No puedo darte un palacio. No puedo darte la vida que mereces. Scarlett se acercó, ahora a solo unos metros de él. No quiero un palacio, dijo con voz firme. Viví en uno toda mi vida, y solo era una jaula. Elijo las cenizas, Lucien. Si estás en ellos, ahí es donde quiero estar. Sus palabras destrozaron lo último de sus muros. Lucien la miró con ojos ardientes y susurró, Escarlata, como si su nombre fuera una oración. Pero antes de que pudiera decir nada más, ella se movió. Puso la mano sobre su corazón, sintiendo como latía con fuerza bajo la palma. Luego se puso de puntillas, lo atrajo hacia sí y lo besó. Fue profundo y feroz, un beso lleno de promesas y fragmentos que finalmente encajaban. Lucien la rodeó con sus brazos, abrazándola como si temiera que desapareciera. Se besaron allí en la cabaña, con las olas rompiendo tras la ventana, como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. Cuando finalmente se separaron, Lucien apoyó la frente contra la de ella. Cerró los ojos. No te merezco, susurró con voz ronca. Pero te amo, Scarlett. Te he amado desde la primera vez que interpretaste Claro de Luna. Solo que, tenía demasiado miedo de admitirlo, miedo de lastimarte. Scarlett sonrió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No puedes hacerme más daño del que ya me he hecho, dijo. Pero podemos sanar, juntos. No porque seamos perfectos, sino porque nos elegimos el uno al otro. Abrió los ojos y la miró con una ternura que ella nunca antes había visto en él. ¿Estás segura?, preguntó. Esta vida. Esta cabaña. Este pueblo. No es Nueva York. No hay luces. No hay focos. Ella tomó su mano y rió suavemente. Nunca quise las luces. Te deseo a ti. Y quiero que escribamos una nueva canción. No Claro de Luna, sino una que sea nuestra. Lucien rió con una cálida y libre risa y la abrazó. Una nueva canción, repitió. No puedo prometer que sea perfecta. Pero prometo que lo intentaré. Para ti. Un año después, la cabaña en Avensen estaba llena de luz y música. Un pequeño piano estaba en un rincón, un regalo de Scarlett a Lucien. Todas las noches tocaban juntos. Melodías sencillas, a veces torpes, pero llenas de amor. No borraron el pasado. Isabelle seguía siendo parte de Lucien, al igual que la madre de Scarlett era parte de ella. Pero aprendieron a vivir con los recuerdos, ya no eran prisioneras de ellos. Scarlett trabajaba a distancia para la organización sin fines de lucro, llevando esperanza a quienes más la necesitaban. Pero Lucien había redescubierto su antigua pasión. Tras meses en Avensen, abrió un pequeño negocio, no con la ambición desmedida de la juventud, sino con un propósito discreto. Se asoció con pescadores locales y creó una marca de mariscos sostenibles. No era un imperio millonario, pero era suyo. Una forma de recuperar la fe en sí mismo. Una forma de demostrar que no era solo cenizas. Scarlett lo observaba con orgullo, desde las mañanas que pasaba calculando en la mesa de la cocina hasta las tardes en que volvía a casa oliendo a sal y viento, sonriendo de alegría. Así eres tú, le dijo una vez, cuando le preocupaba que su negocio no fuera lo suficientemente grande.
No por su tamaño, sino porque lo construiste con el corazón. Hoy estuvieron de la mano en la playa, viendo cómo el sol se ponía en llamas sobre el mar. Lucian se volvió hacia ella con una mirada dulce. «Sabes», dijo en voz baja, «solía pensar que nunca me levantaría después de lo que hizo tu padre. Pero tú, me hiciste querer intentarlo de nuevo. Me hiciste querer vivir de verdad». Scarlett se puso de puntillas y lo besó suavemente. «No te levantaste por mí», susurró. «Lo hiciste por ti. Y por eso te amo». Él sonrió, acercándola a él, mientras las olas acariciaban sus pies. «Mi niña», murmuró. «¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido este montón de cenizas?» Ella negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «Nunca, porque este montón de cenizas es mi hogar». Construyeron una vida a partir de las ruinas, una cabaña de madera, un pequeño negocio, una melodía de piano compartida. Algunas noches se sentaban junto al fuego, compartiendo sueños y miedos. Algunas mañanas discutían por nada y luego se reconciliaban con un beso. Lucian ya no se escondía en la oscuridad. Scarlett ya no huía de sí misma. Se sanaron mutuamente, no con grandes gestos, sino con momentos de tranquilidad. Una mano tomada, una canción compartida, un día de trabajo juntos. Bajo el cielo de Avensen, escribieron un nuevo futuro. Sin palacios, sin títulos, solo amor verdadero. Y un Lucian que por fin se había encontrado a sí mismo, no para demostrarle nada al mundo, sino para demostrarle silenciosa y poderosamente a su propio corazón que era digno de alegría.